Vamos a leer el capítulo 2 de la novela Xocoyotzin. Soy Carlos Mata. Si es verdad que nadie ha de agotar su riqueza, tus flores, oh árbitro sumo, debemos dejarlas salirnos. Por eso lloro, me pongo triste. Netzahualcoyotl. El deceso del rey poeta Netzahualcoyotl, esperado desde hacía ya varias semanas, sacudió con un estremecimiento casi sísmico los cimientos de todos los pueblos y ciudades que estaban asentados en la cuenca del Anáhuac. El fundador de la Triple Alianza, que conformaba el Tlatocayotl azteca, había sido reclamado esa mañana por la Huesuda, por lo que partió al Simoayan, en el lugar de los descarnados. Su yerno, el rey Axayácatl de Tenochtitlán, mandó llamar a todos sus hijos y parientes para que acudieran a Texcoco a las hornas fúnebres. También mandó llamar a todos los pipiltin de Tenochtitlán y Tacuba para que se presentaran a rendir honores al nieto de Huitzihuitl y sobrino de Chimalpopoca, además de ser el hombre que concibió la Escantlatoloyan, la alianza de las tres naciones base del imperio. El güey Tlatoani de México y su esposa, hija del rey fallecido, se habían trasladado al palacio de Texcoco desde hacía varios días para estar con él en sus momentos postreros. Moctezuma se enteró de los acontecimientos que habían sucedido en la sede del poder de la nación Acolúa en esos días por los chismes que escuchó entre sus sirvientes en el palacio de Tenochtitlán. Así supo que su pariente Nezahualpili, más que su primo Xuicmuitli, pues él lo consideraba algo mucho más cercano que un amigo o un hermano, había sido nombrado rey de la nación Acolúa por su padre antes de morir. Él gobernaría la nación de Texcoco cuando tuviera la edad suficiente. Y mientras tanto, su hermano mayor Acapiotzin llevaría las riendas del poder bajo el mando del emperador. Al tercer día de atestiguar los aburridos actos protocolarios que formaban parte de los ritos funerarios de su abuelo en el inmenso palacio principal de Texcoco, el príncipe de Tenochtitlán decidió no esperar a ver la ceremonia de la cremación del cuerpo. Estaba ya hastiado de ver tanta gente, pues eran miles y miles de habitantes de todas las poblaciones de las orillas de los lagos y hasta del otro lado de los volcanes, quienes rendían tributo al querido rey. Había ya visto a tantos tetecutin, principales de todas las naciones sujetas al imperio azteca, desfilar ante el cadáver y presentar sus condolencias a la familia. Cansado también de escuchar llantos de las plañideras y de oír el incesante sonido de narices aspirando el líquido mucoso que fluía empujado por las lágrimas que provocaban suspiros de tristeza en mujeres y hombres, Moctezuma salió a caminar por los parques de esa ciudad. Texcoco era hermosa y él siempre sentía un inmenso placer al caminar sus calles. A sus escasos 6 años ya las conocía todas al dedillo, gracias a las tantas veces que las había recorrido sin rumbo al lado de su primo Nezahualpili.
Vagó por veredas de flores cuando el sol todavía estaba fuerte a mediación de esa tarde. Recorrió avenidas pinceladas por un ejército de jardineros que trabajaban arduamente para embellecer la florida vegetación en la que cada árbol y cada arbusto estaba podado de forma ornamental con un desplante de exquisitez en arte topiario. En esas calles admiró de nuevo las mansiones y palacetes de familias nobles que las flanqueaban y que en otras ocasiones había visitado con su abuelo y su primo, porque muchas de esas construcciones pertenecían al rey. No quiso entrar en ninguna, aunque hubiera podido hacerlo en todas, porque los guardias lo conocían perfectamente, debido a las tantas veces que las había visitado antes. Siguió de largo al pasar frente a ellas, admirando tan solo los jardines, las fachadas, la arquitectura y su gran tamaño. Guardaba en la mente solo detalles de las que más le gustaban y pensó que algún día, cuando fuera el rey de México, se construiría un palacio más suntuoso que todas esas casas juntas, en honor a la memoria de Yoyonsin y para que el pueblo supiera que ahí vivía el nieto de aquel gran rey poeta que alguna vez había gobernado la nación de Texcoco. Al ver la maraña de balcones y cornisas que parecían conjugados en un enjambre de ángulos imposibles, petrificados en el tiempo, y al gozarse con la visión de los colores de todas las flores que colgaban de las macetas en esos balcones y que dibujaban alegría con su variedad abigarrada, no pudo dejar de admitir que Netzahualcóyotl había diseñado esa ciudad con la gracia y el talento que solo uno de los más grandes artistas toltecas podía tener. Cada puente de piedra o de madera, hermosamente adornado, cada jardín de verde zacate colmados de flores, cada bulevar punteado de altos y delgados pinares, cada túnel formado por ramajes trenzados, cada acequia de agua corriente cristalina, cada árbol frondoso de ese enjambre que daba sentido a las calles y que ante el soplo del viento parecían murmurar con sus hojas en salmos mágicos, transmitía al transeúnte una sensación de regocijo y de paz, que desde hacía mucho le habían hecho admitir que aunque Tenochtitlán era más grande y majestuosa, por alguna razón que desconocía, nunca había podido transmitir esa sensación que el niño mexica experimentaba en Texcoco. Se detuvo un momento al pie de la gran muralla de Huetzotla y giró la cabeza para ver hacia el cerro de Texcotzinco, el cual estaba iluminado en la parte frontal por el sol en el occidente. La vista era prodigiosa y los aromas parecían embriagarlo. Recordó las tardes que pasó junto con Nezahualpili y su abuelo en los jardines botánicos que lo rodeaban, admirando toda suerte de plantas traídas de diferentes partes del mundo, también los baños que ahí arriba en el cerro había. Se dio cuenta que esos momentos ya nunca se repetirían, pues el rey poeta Yoyonsin yacía tendido sin vida en su palacio y no lo vería más en este plano de la dimensión sometida por el imperio de la dualidad y del tiempo. Sintió el calor de las lágrimas anegando sus ojos y derritiéndose detrás de sus párpados, y luchó contra esa debilidad no propia de los escuincles, hijos y nietos de valientes guerreros. Los pájaros cantaban por todas partes y la suave tibieza del verano flotaba espectral en el aire. Tratando de deshacer el nudo que quería formarse en su garganta, oyó el susurro del viento acariciando las frondas de los árboles y el murmullo del agua de atrajeas corriendo hacia el espejo del lago. Por un momento pensó en seguir caminando hasta Coatlinchan para visitar el gran monolito labrado con la figura de Tlaloc, pero hizo cálculos y se dio cuenta de que no le daría tiempo de llegar hasta allá y volver antes de que la tarde empezara a caer. Tenía algo importante que hacer esa misma noche, por lo que se dio la vuelta y enfiló sus pasos de nuevo a Texcoco.
Cuando el cielo empezaba a desplegar tímidamente los rojos que preceden al anochecer, siguió un camino de grava fina que se adentraba y serpenteaba entre cipreses, sauces, fuentes y monumentos. Luego siguió una vereda de piedra que conducía a la avenida principal. Una vez en ella, se encaminó a la plaza que coronaba la avenida y en la que estaba el templo de Huitzilopochtli, y frente a él el gran edificio, que a lo lejos parecía tan solo un alto y puntiagudo obelisco, que no llamaba tanto la atención como el basamento escalonado que trataba de imitar al templo mayor de Tenochtitlan, aunque la imitación tuviera tan solo un tercio de su tamaño. Moctezuma oyó una tarde de otoño de la voz de su abuelo que había tenido que construir esa pirámide por la misma razón por la que también había construido muchas otras cosas en todo el Anáhuac, para guardar las apariencias y estar en paz con sus parientes mexicas, aunque en lo personal aborrecía los sacrificios humanos y el culto que hacían a un falso sol que no era de vida, sino de muerte. El recién fallecido rey había construido frente al basamento escalonado piramidal de Huitzilopochtli ese edificio más alto y hermoso en forma de larga torre, cuyo significado era un gran misterio aún para la mayoría de la gente de Texcoco y Tenochtitlan. Se sabía, por los rumores que corrían entre la población, que solo muy pocos estaban al tanto de sus secretos y sus misterios. Moctezuma sabía que esos pocos pertenecían a un selecto grupo de seguidores de la antigua palabra tolteca, la Toltecayotl, o el legado de Quetzalcóatl, un grupo secreto del que su padre Axayácatl también formaba parte, así como varios hombres que se consideraban tlamantinime y que seguían tradiciones ancestrales y una religión diferente a la que dominaba el corazón de la Triple Alianza, la Mexicayotl. Ese edificio, del cual sobresalía una alta torre a manera de atalaya, era llamado por su abuelo el Templo del Dios Desconocido. Allí estaba Moctezuma al fin, para visitarlo y cumplir una promesa que le hiciera a su abuelo Netzahualcóyotl apenas unas semanas atrás. El niño mexica se sentó en una banca de piedra blanca cuadrilonga que estaba montada sobre otra, cortada las dos de la misma manera, pero la de arriba más grande y alta que la que tocaba el suelo, la cual hacía la función de base para la piedra superior. Varias de esas bancas de descanso bordeaban la plazoleta que servía de preámbulo para la puerta principal del edificio. En esa penumbra tenue, apenas quebrada por la luz de unas teas lejanas, se dispuso a observar al hombre viejo que empezaba a encender las dos lámparas a los lados de la puerta. Ya lo había visto antes a ese anciano. En ese momento recordó que una vez, no hacía mucho tiempo atrás, su abuelo les había dado una charla interesante, aunque confusa para el entendimiento de él y de su Ixmitli Netzahualpili, por tener tan tierna edad y poco conocimiento todavía, pero que de alguna manera se les había quedado grabada como marca indeleble en la memoria, como una especie de cimiento en sus jóvenes mentes para prepararlos para lo que en el futuro les habría de llegar. La plática había empezado afuera en la plaza, cuando los tres estaban sentados en el brocal de la fuente. El abuelo los invitó luego a conocer el interior del primer piso de la torre. Fue ahí donde vio por primera vez a ese hombre mayor. Una voz a su lado lo sacó de su ensimismamiento. Era un hombre también de mucha edad, pero Moctezuma no había visto antes a ese viejo reseco. Llegas a tiempo, muchacho. He venido a llevarme el símbolo secreto que guarda ese edificio, como me lo pidió Yoyonsin. Estoy esperando a mi primo Nezahualpili, contestó Moctezuma al saludo. No debe tardar en llegar, agregó el extraño personaje. Pasemos adentro para esperarlo. Moctezuma lo siguió. El último recuerdo que tenía de la conversación con su abuelo fue la vez en que les dijo a él y a Nezahualpili
que cuando él ya no estuviera entre los seres vivos, era menester que ellos entraran a ese templo y conocieran su secreto principal, antes que los sabios toltecas llegaran de Huejotzinco a removerlo de su lugar y llevarlo a otras latitudes detrás de las montañas del oriente, a ponerlo en su lugar original, escondido de los no adeptos a su secreto. El viejo que estaba ahora frente a él debería ser sin duda ese sabio tolteca del que le había hablado su abuelo. Los hombres que montaban guardia en la puerta no les impidieron la entrada. De hecho, saludaron al hombre y se dirigieron a él con familiaridad. Al llegar Nezahualpilli, le dijo a su primo que tenía rato buscándolo por las calles de la ciudad. Su primo se presentó con el viejo, a quien parecía conocer de antes. Todos juntos platicaron por un rato en esa espaciosa sala de paredes cubiertas de policromados tintes. Poco después, el Clamantini los invitó a subir los sobrados del edificio. Nunca lo habían hecho, porque Nezahualcóyotl nunca les permitió hacerlo por alguna razón que siempre desconocieron. Intuían, sin embargo, puesto que el viejo rey así se los hizo entender, que el hecho de traspasar ese umbral antes prohibido y subir hasta el estrado más alto de ese edificio de 9 pisos, en el que encontrarían el secreto tan celosamente guardado, era una especie de ritual que tendrían que hacer hasta ese momento para satisfacer los designios de los hombres que lo planearon dentro de la orden de la toltequidad. Los dos chilpayates experimentaron la deliciosa anticipación ante el radiante anhelo de ver pronto satisfecha la curiosidad que reprimieron por casi un par de años. Esa misma noche les sería develado uno de los más grandes y recónditos misterios que el viejo rey poeta quiso ocultarles hasta ese momento. Sus rostros y el brillo de sus pupilas dejaban traslucir esa emoción, y los guardias y el sabio tolteca así lo notaron. Afuera, la noche ya cerraba, y un viento ligero empezó a soplar más fuerte, como para añadir misterio a la revelación que supuestamente iban a develarles ese día. Los guardias ya estaban aleccionados para dejarlos pasar y se hicieron a un lado para liberar la escalera que los llevaría al segundo piso. Sin perder tiempo, se dirigieron al fondo del vestíbulo, donde la poca luz apenas denotaba su posición. Cuando se dieron cuenta de que el sabio tolteca no tenía intención de subir con ellos, empezaron a trepar los peldaños que ascendían en una oscuridad casi completa. Llegaron al segundo nivel, en que la escasa iluminación crepuscular que entraba por las ventanas inyectaba una fantasmagoría pálida que apenas insinuaba los confines del espacio que encerraban las paredes. La amplia galería estaba poblada por pequeñas estatuas, figuras más pequeñas en las horcacinas de las paredes y otros artilugios que apenas conseguían identificar en el resplandor evanescente que creaba el diminuto haz de luz que se filtraba por una ventana y que provenía de una luna gigantesca que se levantaba sobre el horizonte. Se dieron cuenta de que caminaban sobre hojarasca que había penetrado el salón, impulsada por el viento. En medio del salón se encontraron los escalones que conducían al tercer piso. Ascendieron despacio, peldaño a peldaño, cada uno tejiendo sus pensamientos, tratando de decidir si debían regresar a la planta baja a pedir una té a los guardias, porque la oscuridad se adensaba en cada paso que daban, pero percibieron una brizna de luz mortecina que de alguna manera invadía la penumbra azulada de ese nivel y que provenía de soplos de luz que se derramaban del piso superior. Picados por la curiosidad, siguieron explorando el salón de manera rápida y se encaminaron a la escalera que estaba en un lado opuesto al de la primer nivel. Parecía como si el edificio hubiese sido diseñado para forzar a los visitantes a cruzar las extensiones de sus salones.
como si fueran palomillas que se guiaban buscando la fuente de iluminación. Al subir al cuarto nivel, encontraron una tea agónica que todavía salpicaba la oscuridad con los destellos de luz de sus llamas temblonas, que los hizo preguntarse quién la habría prendido y desde cuándo lo habría hecho. Al tomarla, y después de revisar todos los rincones y recovecos del salón, abriendo las sombras con el fuego de la tea, cuyo resplandor se difuminaba en un halo que apenas arañaba la penumbra a 3 pasos frente a ellos, se dirigieron a la escalera que subía al 5.º estrado. Ya con esa luz que apenas arrastraba sus sombras por los muros, se dieron cuenta que los rincones estaban velados de telarañas, mientras el viento silbaba entre los resquicios. En cuanto llegaron a ese nivel, percibieron un olor agrio que flotaba en el aire. Un olor a tabaco quemado se había apoderado del espacio, como si alguien estuviera fumando en los pisos superiores, y el humo que les traía ese olor se derramara desde lo alto. Se dieron cuenta de que en ese nivel no había ventanas. Una vez lejos de los escalones, la lumbre de la tea alumbró con más fuerza. Cruzaron el salón al amparo de la burbuja de luz ámbar que los envolvía, y antes de poner pie en el primer peldaño de la escalera, creyeron oír el rumor de una respiración trabajosa, como la que tendría un hombre viejo. Por un momento les cruzó por la mente el pensamiento de que el rey poeta hubiese encontrado la fuente de la inmortalidad y hubiese resucitado, esperándolos en los niveles superiores mientras fumaba un acayetl. Quizás el edificio mismo, que había sido construido emulando los niveles del más allá por el genio constructor como el viejo rey había sido, tenía propiedades mágicas que permitían a los muertos regresar a la vida. Sintiendo que los ríos de sus emociones empezaban a fluir con violencia hacia mares desconocidos, cruzaron deprisa las entrañas del piso y subieron al 6.º nivel, en el que un letargo de tinieblas los recibió, pero no Nezahualcóyotl, ni tampoco su espíritu. No estaba Yoyón-Tzin sentado y fumando plácidamente entre espirales de humo azul que estarían tejiendo arabescos en el aire, como se habían imaginado los dos chiquillos. Pero el olor a humo se hizo más fuerte, y eso los llevó a apurar el paso para encontrar la índole de ese misterio. Al ascender la escalera al siguiente nivel, detectaron rastros de pisadas en el polvo del suelo que se perdían en la penumbra. Nezahualpili llamó en la oscuridad, preguntando si había alguien ahí, pero el eco de su voz viajó la distancia sin obtener respuesta. El 7.º nivel era una cámara rectangular habitada por una gran cantidad de estantes de madera fina repletos de rollos de papel amate cubiertos de polvo. Escrutaron los contornos hasta donde sus ojos les daban. Lograron identificar una gran mesa que estaba al centro del recinto. Se acercaron a ella y vieron códices cerrados y otros desplegados medio cubiertos de polvo. 2 grandes ceniceros casi llenos de cenizas. En ese salón el silencio rebotaba entre los muros, como si por alguna razón todo ruido exterior hubiera sido bloqueado por las paredes. De pronto sintieron una presencia ajena que invadía ese ambiente cargado de suspenso. El olor a tabaco quemado se hizo más fuerte. Se volvieron para ver el humo que emergía de las sombras al pie de la escalera, y al hacer contacto con el umbral de luz mortecina que creaba la agonizante tea, trazaba figuras espectrales en el aire. Al humo le siguió la aparición del esperpento que sostenía el rollo de picietl encendido. Era un viejo carcamal de rostro muy arañado por la edad y surcado de incontables arrugas. «Maestro Huitzilihuitzin», farfulló Nezahualpili, «hacía mucho tiempo que no te veía».
Con su boca desdentada, el viejo decrépito esbozó una mueca que parecía una sonrisa. Pues ya me ves, hijo, aquí estoy todavía, más viejo que nunca. Moctezuma hizo memoria y desde lo más profundo de su mente le llegó el recuerdo de ese nombre. El anciano con rostro de calavera debía ser el mentor de su abuelo Nezahualcóyotl. Solamente he estado esperando este momento para cumplir con mi deber de llevarlos al último nivel y enseñarles lo que ahí guardamos. Después de eso, ya podré con tranquilidad pedir a Ometeotl que me llame a su lado para ir a acompañar a tu padre en el camino que ha emprendido. A Nezahualpilli se le agolpaban una infinidad de preguntas en la cabeza, casi todas relacionadas con el enigma que hacía que ese hombre pudiera todavía estar vivo, a pesar de su edad, que debía de sobrepasar los 100 años. Pero el sentido común le dijo que por el momento era mejor no entrar en detalles de esa extraña longevidad, ya que no tenían injerencia con el asunto que los llevaba a ese lugar. El anciano seguía balbuceando con su tono cascado una serie de incomprensibles vocablos que a todas luces hacían referencia a lo que iban a encontrar en el 9º nivel, pues podía advertir en las mentes de los chicos eran campos de batallas de emociones encontradas. Sus ojos parecían brillar entre las espirales de humo que ascendían de sus dedos. Cuando terminó de emitir lo que a los primos les pareció una retahíla de palabras inconexas, en un silencio azarado se encaminaron a la siguiente escalera que los llevaría al 8º piso. Siguieron al viejo tembeleque que caminaba con los pasos lerdos, provocados por sus achaques que podían escucharse en el tronar de sus huesos. Aunque estaba flaco como una escoba, tuvo la fuerza de subir las gradas que los llevarían al penúltimo nivel de ese edificio. Al centro del 8º piso estaba una estela de cerámica de un símbolo que los niños ya habían visto muchas veces, la flor tetrapetalada del quincunce. Parece ser el símbolo de una flor, dijo Nezahualpilli. Parece una flor, pero es una cruz, contestó el anciano. ¿Como la cruz del juego de Patoli?, preguntó Moctezuma en tono confundido. No puede ser la cruz del Patoli, tonto, lo corrigió Nezahualpilli casi riendo. Hay muchas cruces en los códices sagrados. En todo caso es una cruz espejada, pues presenta simetría en su forma por la posición de los pétalos. Sería la cruz de los 4 rumbos. Si los pétalos estuvieran apuntando arriba, abajo y a los lados, podría ser la cruz que señala los puntos cardinales. Una cruz como esta con el círculo en el centro podría ser la representación de todo lo creado. He leído en alguna parte que para los olmecas el eje vertical de una cruz significa el universo desde los 13 niveles del cielo hasta el inframundo en la parte inferior. El eje horizontal significa el plano que ocupa Tlaltilpac, aquí donde vivimos los seres humanos. En el agrietado rostro del viejo sabio tolteca se esbozaba lo que parecía ser una sosegada sonrisa al ver a los escuincles presos en ese cerco de estupor, mientras con los brazos extendidos y sus manos armentosas abiertas como en un gesto de presentación, le señalaba hacia la figura. Esperó paciente a que salieran de su rapto para darles la explicación de la estela. Los tlamantinime llaman a este símbolo la cruz de Quetzalcóatl. Ella está presente en todas las culturas que existen y han existido en la antigüedad. Cuenta una leyenda tolteca muy antigua que él mismo dibujó este símbolo en la arena de la playa antes de partir hacia el oriente cuando volvió a su tierra. Sus 2 ejes en oposición que forman los 4 rumbos en puntos intercardinales forman una cruz que representa por sus 4 secciones a la materia, la energía, el espacio y el tiempo, las características de esta dimensión terrenal. Igual pueden representar el fuego y el agua, la dualidad y el movimiento,
la vida y la muerte, el bien y el mal. El centro representa el quinto rumbo del universo, la dimensión celestial. Con sus variantes adquiere muchas formas distintas, pero es la misma cruz que la del brasero en la cabeza de Huehueteotl, por ejemplo, o la cruz que forma el Nahui Olin, el símbolo por excelencia del imperio azteca. Recuerden que los sabios antiguos consideraban al cosmos como un cuadrado con un centro, en el que cada rumbo correspondía con un número y a un color. El rumbo más importante era el oriente, el rumbo del color blanco, y el sur era el verde, el poniente rojo y el norte azul. Para nuestros maestros antiguos y modernos, este signo representa la composición unitaria de todos los opuestos complementarios del cosmos y engloba la concepción del universo, del tiempo y del espacio. Es el eje del cual parten los cuatro rumbos del universo y su centro representa el punto justo de cruce entre el cielo y la tierra, el punto en el cual confluyen todas las fuerzas. Ese centro, en sentido figurativo, es el punto del encuentro armónico, donde se da el equilibrio entre el aspecto espiritual y material de los cuatro rumbos de la existencia. Pero hay algo más importante. A nuestros ancestros les fue dicho que por este símbolo que es un quincunce, habremos de reconocer el regreso de nuestro Dios en el símbolo más portentoso que existe. En cuanto a esto, hay mucha confusión entre nuestros hermanos para su interpretación, y ni yo mismo entiendo muy bien este concepto, pues suena como si hubiera otro símbolo, pero eso es lo que cuentan los mitos y las elucubraciones que de esta cruz han hecho los tlamantinime de la toltequidad. Los chiquillos no podían quitar la vista de la estela, admirados al darse cuenta cómo era posible que esa forma sencilla y de escasos elementos fuera capaz de sintetizar tan profundos conceptos para los hombres más sabios de la náhuatl. En Teotihuacán se pueden encontrar infinidad de representaciones del quincunce, empezando por la estructura de la plaza al pie de la pirámide de Omicíhuatl, en medio de dos basamentos sagrados. Sí, recuerdo esa formación de piedras, dijo Nezahualpili. Tu padre, Yoyontzin, les pidió solo una cosa a ustedes dos, muchachos, que estudien mucho y lleguen a ser sabios más grandes de lo que él fue, que traten de ser tan doctos en esos temas como el gran Quetzalcóatl, su tatarabuelo, quien fue el fundador de su linaje, mediante la unión de Nopaltzin con Azcaltzochitl, la nieta de Acatl Topiltzin. Por lo que me dijo antes de morir, ustedes le prometieron que lo harían. Así es, maestro Huitzihuiltzin. Yo le prometí a mi padre que estudiaría mucho para ser tlamantini, le contestó Nezahualpili al viejo sabio. Yo también hice lo mismo. Voy a dedicar mi vida al estudio de las cosas de Ometeotl para llegar a ser un sabio más grande que mi abuelo, como se lo prometí una noche en Tezcotzinco, agregó Moctezuma, alternando su vista entre la cruz de piedra y la juncal figura del viejo Chimuelo, quien había puesto sus ojos en él y no dejaba de verlo ni por un instante. Pues entonces, si no le fallan a Yoyontzin, deberán convertirse en un topilás para estar en posesión del gran legado que debemos preservar. Deberán aprender y llegar a dominar todo lo relativo a la ancestral sabiduría conservada en los Tlapialitzin y en los Huehuetlatolin. También las ciencias como el Tlapoualitzi, el Iluicatlemalatziltzi y el Teoltlamalitziltzi. Y así, cuando sepan todo sobre las cuentas matemáticas, la teología y la liturgia, y también los cielos y los astros, entre muchas otras, llegarán a ser tlamantinime, y entonces comprenderán mejor que yo el significado de este símbolo. Quizá logren descifrar su misterio y poderosa presencia en todo el Anáhuac, ya que no cabe duda
de que este símbolo unifica la visión cosmogónica de todas nuestras culturas desde tiempos antiguos. Los chilpayates seguían viendo el rostro arrugado y los ojos membranosos del viejo sabio, lo que les hizo preguntarse si todavía podría ver bajo esas cataratas que los cubrían o si estaría completamente ciego. Huitzihuilitzin le siguió hablando mientras subían los escalones para llegar al último nivel. No tiene caso que yo trate de explicárselos en este momento. Lo que les pidió Yoyontzin no será fácil de lograr. Netzahualcoyotl fue el más grande sabio que ha caminado por estas tierras desde los tiempos de su tatarabuelo Acatl Topiltzin, quien fue uno de los más grandes maestros y sacerdotes de Quetzalcóatl. Pero con justa razón, él esperaba que ustedes lo superen, ya que el papel de ustedes en los acontecimientos que habrán de ocurrir en algunos años será mucho más importante que el de nadie que haya existido jamás en el Anáhuac. Hagan lo mejor que puedan en esta vida, y cuando terminen su camino, cuando estén al borde de su óbito, pregúntense si lo lograron. Ya cuando estén en la paz del lecho de su agonía, pregúntense si lograron superar en sabiduría al gran Nezahualcóyotl. Si lo hicieron, felicítense, pues sabrán que no fue tarea fácil. Solo entonces abandónense al descanso eterno. Su labor aquí en Tlaltilpac habrá sido cumplida. En el noveno estrado, recubierto en las paredes por hojas de mica que hacían las veces de espejo, estaba pletórico de lujos y joyas con engastes de oro por doquier. Los niños al fin saciaron una curiosidad que por tanto tiempo habían conjeturado sobre el objeto que ahí guardaba el padre de uno y el abuelo de otro. Muchas veces se habían preguntado si el misterioso objeto sería una estatua hecha de teocuitlatl sólido, ese metal dorado con la figura del Ipalnemohuani, el dador de la vida, o quizás una cabeza de piedra constelada de joyas de su hijo, la serpiente emplumada, o alguna estatua con la figura del dios descendente que representaba a Quetzalcóatl, porque sabían que se habían encontrado varias esculturas de esas en Tolán y en Teotihuacán, como las otras que existían en todo el Anáhuac, pues imaginaban que nada que mereciera la construcción de tan grande y majestuoso edificio para honrar al dios que el rey poeta veneraba podría ser algún objeto tan sencillo y sin valor como el que encontraron. La desilusión que sintieron los chicos al ver la figura en el centro del salón fue grande. Rodeado de diversos instrumentos musicales como flautas, caracoles, un tambor que llamaban chiliditli y que todos los días lo escuchaban tañer 4 veces, que eran las horas que el rey oraba. También hallaron un artesón de metal llamado Tetzilacatl, que al ser golpeado con un martillo daba un estruendoso tañido metálico que vibraba por varios minutos y se podía escuchar en todo Texcoco. Los chilpayates observaron la figura central de ese sagrado claustro. No era nada suntuoso, nada estrafalario, nada como la gran efigie de oro o labrada en piedra que se habían imaginado sería el monumento que la Toltecayotl le hubiera construido al hijo del todopoderoso dios Ometeotl, creador de los cielos y de la tierra, y de todo lo visible e invisible, que era el dueño del cerca y del junto. En ese templo, quinta esencia y pináculo del culto a la serpiente emplumada, construido por uno de sus más fervientes seguidores, los primos tan solo encontraron una cruz hecha de madera que por su aspecto tenía siglos de haber sido tallada. Estaba erigida en una base de adobe, un ladrillo formado de lodo y paja. La pieza no era muy alta, apenas rebasaba el pecho de los niños y le llegaba a la cintura al viejo sabio. Su eje horizontal tenía una longitud menor a la del eje vertical. El gran secreto que guardaba el templo al dios desconocido que había construido Nezahualcóyotl estaba ahí,
delante de ellos. No dudaban de que esa cruz albergaría portentosos significados que en ese momento eran incapaces de comprender. Por mucho rato los dos se perdieron en sus pensamientos, con los ojos absortos ante lo que, encerrados en un rapto místico, contemplaban, esperando que la explicación sobre la figura viniera de Huitzihuilitzin, quien seguía apuntando hacia ella con su mano esquelética. Esa cruz fue tallada por el mismo Quetzalcóatl, no el tatarabuelo de ustedes, Seacatl-Topiltzin, sino el verdadero hombre Dios, el gran maestro que vino del oriente hace muchas gavillas de 52 años. Él nos dijo antes de irse que con este símbolo habríamos de reconocer a los hombres que vendrán a traernos de nuevo su reino. Los sabios que han estudiado esta figura han llegado a la conclusión de que, en el caso de esta cruz que está formada por dos trazos, el vertical es el que apunta hacia donde reside Ometeotl y es el que nos lleva a lo divino, y el trazo horizontal es el que representaría el horizonte de lo humano, el cual complementa la cruz y no tendría sentido ni estaría completa sin este. Una cruz es una manera también para representar a Quetzalcóatl, ese ser humano que primero fue divino, quien viviendo en el cielo bajó a Tlaltílpac para enseñarnos el camino de la virtud que debemos seguir para trascender esta vida y llegar a lo divino. Quizás en este símbolo, con sus trazos vertical y horizontal, nuestro Dios nos quiso decir que hay algo de humano en lo divino, pero que lo más importante es que sepamos encontrar lo divino que hay en lo humano. Por supuesto que son conjeturas de hombres sabios que no tendrán comparación con la sabiduría que ustedes alcanzarán si dedican toda su vida a estudiar y aprender todo lo que puedan. Recuerden siempre esto. En los días que siguieron y mientras los ritos fúnebres continuaban en el palacio de Acoloacan, los dos chicos mantuvieron una serie de charlas con el viejo protector de Yoyontzin, obteniendo de él mucha información que Nezahualcóyotl hubiera querido hacerles llegar en persona. Antes de despedirse, Huitzihuilitzin les dijo que tenía mucho que aprender y que algún día, cuando se sintieran listos para completar su entrenamiento en la orden de la Toltecayotl, como el mismo Nezahualcóyotl lo había dispuesto, deberían de viajar a Huetzcoatzinco, a Tlaxcala y a Chololán. Por el resto de esa veintena de Cihuaco, los 5 días Nemotemi y la mitad del mes de Atlcahuaco, Axayacatl, el Huey Tlatoani de la Triple Alianza, también se mantuvo despachando los negocios del imperio ahí en Texcoco. Más que todo, para con su presencia prestar apoyo a Capiotzin como nuevo rey interino de esa nación, mientras su pequeño hermano Nezahualpili llegaba a una edad en que pudiera gobernar, como fue el deseo del difunto rey Acolúa. Pero además, para evitar que los frustrados hijos de su suegro, desde Acapipiolpoltzin, el primogénito, o Echacuehuatzin, el segundo, y los de algunas de sus concubinas que tuvieron prole con él, hasta que Tzamamaltzin, yerno de Nezahualcóyotl y general en jefe de los ejércitos acolúas, intentaran cualquier cosa para asesinar al niño rey. Cuando ya su presencia en Tenochtitlan era reclamada por su corte y Tlacaelel empezaba a disgustarse por su ausencia, el emperador decidió mantener a Nezahualpilli bajo su égida, llevándoselo al corazón del único mundo con la excusa de que ahí, en Tenochtitlan, junto a Moctezuma, recibiría clases de los maestros de las ciencias y que necesitaba aprender para llegar a ser un buen gobernante de la segunda nación de la Triple Alianza.